¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Universidad Privada Telesub y al Sistema Virtual de Enseñanza. Quiero aprovechar estos minutos breves para poder agradecer a todos los docentes, a todos los tutores que están colaborando con nosotros en la tarea y en la misión de poder compartir con ustedes estas enseñanzas y estas formas de aprendizaje. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y ya en el tema 1 de esta primera unidad hemos podido tener los conceptos más sencillos y simples de la sociología jurídica. También hemos podido ser guiados por los conceptos de Jean Carbonell y la diferenciación del concepto de sociología jurídica con el de sociología del derecho, y hemos podido de alguna manera diferenciarlos. Hemos entendido entonces que la sociología jurídica es la ciencia o disciplina que estudia los fenómenos sociales y los efectos que estos fenómenos, que estos hechos sociales causan en la norma, en el ordenamiento jurídico. Y también las leyes y normas que, teniendo naturaleza jurídica, puedan afectar a la sociedad y a la conducta de los individuos en la sociedad. Y dimos dos ejemplos acerca de lo mismo, ¿no? Como por ejemplo la ley seca, como por ejemplo la homologación de los cambios de estructuras sociales de la Revolución Francesa por la Convención, y así sucesivamente podríamos dar muchos ejemplos de cómo un hecho social transformó el ordenamiento jurídico de la época, o viceversa, como una ley, una norma, un ordenamiento jurídico afectó la vida natural y común de la sociedad. Para el día de hoy vamos a entrar un poquito más justamente en esto de la sociología jurídica y vamos a determinar ya con más claridad los campos de estudio que la sociología jurídica tiene. Para eso vamos entonces a ver la primera diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub. Tema 2. Campos de estudio de la sociología jurídica. Vamos entonces a ver y comentar la primera diapositiva. Las investigaciones de sociología jurídica han tenido un gran desarrollo en América y Europa principalmente, ocupándose de diversos temas y variedad de problemas sociológicos jurídicos. Bueno, esto es verdad. Como vemos en la diapositiva, podemos encontrar que en los mapas latinoamericanos y americanos en general, así como en Europa, la situación y existencia de muchos países y la historia que han tenido ellos y el desarrollo y devenir de sus sociedades en todos estos siglos, le dieron a la sociología jurídica un vasto campo de estudio, un vasto campo de análisis. El objeto, como ya dijimos, de la sociología jurídica es el estudio de los fenómenos sociales. ¿Y qué fenómenos sociales tan importantes acaso no acaecieron en Europa y en América? Los fenómenos sociales tan trascendentales y universales como dos grandes guerras mundiales, más recientemente. Y más en la antigüedad, las guerras por la república, la caída de las monarquías, la caída del sistema feudal, la reforma, la contrarreforma, el sistema religioso unido al sistema del Estado, y en fin, todos estos hechos sociales que han sido debidamente documentados por la historia, que es otra ciencia que va de la mano con la sociología y más aún con la sociología jurídica, han sido pues la razón de objeto del estudio de esta ciencia. Y la sociología jurídica se ha gozado en estudiarlas porque evidentemente la sociedad latinoamericana, centroamericana, norteamericana, así como la sociedad europea, han sido pues un bagaje de hechos y fenómenos totalmente a veces contradictorios y totalmente singulares, que han hecho de la historia pues un devenir bastante complejo y complicado y que ha necesitado que se explique y ha necesitado que se estudie y que de alguna manera nos pueda ayudar a comprender el futuro en el cual estamos. Para ello podemos citar algunos ejemplos. Durante muchos siglos, la monarquía española, a través pues del sistema coloniaje, dominó las repúblicas latinoamericanas que eran la patria en sus colonias, la patria colonial.
Pero posteriormente, esta lejanía y por varios fenómenos sociales justamente, como las ideas independentistas y republicanas, hicieron que este inmenso imperio español, que una vez en su época de oro dominaba todo el mundo, conocido de esta parte del hemisferio, pues simplemente comenzó a fragmentarse. La fragmentación fue con tanta rapidez que desde el año 1819 hasta el año 1828, 1830, todas las colonias de España fueron prácticamente perdidas y lograron su propia independencia. Y muchos años después, algunas de ellas tuvieron incluso que volver a asegurar su propia independencia. El tema de las guerras republicanas, tanto en Chile, Argentina, como en Perú y Venezuela, especialmente Perú, que fue pues el ícono de esta defensa independentista de la patria de ultramar que era España, conmovieron y transformaron la organización social y el ordenamiento jurídico de la época. No se reconocía ya como autoridad a la monarquía, sino se reconocía como autoridad al sistema republicano, donde los poderes estaban divididos y donde definitivamente tenía que haber un Congreso que legisle, un poder jurisdiccional que administre justicia y un poder ejecutivo o presidencialismo que pudiera dirigir el sistema de gobierno. Es decir, las colonias republicanas de Latinoamérica se rebelaron contra la patria de ultramar siguiendo postulados independentistas de Norteamérica y de Francia, y siguiendo obviamente la línea ideológica de los enciclopedistas y de aquellos que propugnaban la división de poderes y que enseñaban el contrato social. El tema entonces de la rebelión y del trastorno del mundo de aquel tiempo, del orden político y jurídico de aquel tiempo, es motivo de estudio de la sociología jurídica. Entonces, siendo esto así, ahora podemos tener el mapa que podemos ver en la pantalla. La realidad jurídica de nuestros países hoy en día dependió mucho de aquellos trastornos sociales de aquel tiempo. Y no solamente en América Latina y en Centroamérica, sino también en Europa. Podemos ver en la diapositiva el mapa de Europa tal y como hoy día lo podemos concebir y conocer. Pero este mapa no fue siempre así. Si nos remontamos a la Edad Media y a las transformaciones de las ideas, donde también se aplicó libertad, igualdad por la Revolución Francesa, vemos que la monarquía cayó frente a unos sistemas republicanos de gobierno. Y no solamente eso, sino que los sistemas mercantilistas que suplantaron al sistema colonial finalmente dieron como consecuencia y abortaron la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, gracias a la sociología y también a la sociología jurídica, podemos entender que la Primera Guerra Mundial en realidad fue una guerra de países mercantilistas y de países neocolonialistas. Tanto Alemania como Inglaterra, como Francia, como Holanda, Turquía y Prusia, ¿no?, que es Alemania, estaban conglomerados en una batalla, en una conflagración mundial, donde en realidad lo que se disputaban no era el asesinato de un príncipe en Sarajevo, sino que en realidad se estaban disputando el mundo y las colonias que ellos tenían en ultramar. Entiéndase, en aquel tiempo ya no América, pero sí África, India y gran parte del Oriente. Cuando la Primera Guerra Mundial termina, son dos fuerzas hegemónicas que son las que finalmente quedan. Y América, ¿no?, con Estados Unidos al frente, se perfila como una potencia mundial. Igualmente, en Europa, Alemania se recupera y establece el Tercer Reich y el nacionalsocialismo gana las elecciones, nombrándose como canciller Adolfo Hitler. Y en el otro extremo del mundo, ¿no?, China, en una guerra contra un pequeño país que estaba volviéndose potencia, que era el Japón. Era totalmente difícil evitar una segunda conflagración, donde al final de cuentas los grandes